el título o el tema de la lección de esta noche lleva como título el orgullo. El tema es el orgullo. La base bíblica es bastante amplia, así que pues por ahí, ¿verdad? Puede anotar entre la base bíblica que vamos a estar considerando. Vamos a estar en Jeremías capítulo 50, versículos 31 al 39. El libro de Daniel, prácticamente los capítulos 4 y 5 completos son parte de lo que se toca aquí en esta lección, principalmente por el evento de Nabucodonosor, que el orgullo, ¿verdad? En un momento dado este personaje bíblico, un rey poderoso, uno de los imperios más poderosos del mundo, se le subió el poder a la cabeza y Dios tuvo que humillarlo. Y luego entonces su hijo, que ahí en el capítulo 5 de Daniel, también permite que la soberbia, la prepotencia lo lleve a tomar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén para profanarlos, y por lo tanto Dios allí lo cortó, le quitó el reino, y los medos y los persas, que sería el próximo imperio, pudo derrotar a los babilonios. Así que eso básicamente en el libro de Daniel, aunque ahí dice del 5 del 18 al 30, pero básicamente son los dos capítulos 4 y 5. Aquí también menciona Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, pero la base bíblica es más amplia. Tenemos 1 Corintios 4, 6, 7, Jeremías 13, 9, Ezequiel 7, 10, Isaías 2, 6 al 22. Yo lo voy a estar leyendo más o menos, ¿verdad? Algunos de esos pasajes bíblicos, porque este tema del orgullo tiene una amplia base bíblica, pero hoy, para efectos de esta lección, para simplificarlo, pues se ha escogido unos textos en particular, pero este tema del orgullo es bastante amplio, discutido en la palabra del Señor, porque, amados hermanos, como vamos a estar viendo, prácticamente la base del pecado, ¿sabe?, descansa en el orgullo. El pecado descansa en el orgullo. Por eso nosotros tenemos, ¿verdad?, que pedirle al Señor que todo vestigio de orgullo que pueda haber en nuestras vidas, cuando antes estábamos en delitos y pecados, pues ciertamente eso estaba en nuestra vida, pero cuando hemos venido a Cristo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya el orgullo tiene que ser cosa del pasado, y lo que es la humildad y la humillación, la humildad ante los hombres y la humillación ante Dios, tiene que ser la orden del día. Nuestra sujeción a Dios, nuestro sometimiento a Dios, tiene que ser la orden del día. Ya nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, ¿verdad?, en la medida que le hemos entregado nuestra vida y nuestro ser al Señor. Así que pues, no estoy viendo la pantalla aquí en el televisor. Amén. Qué interesante que la hermana Margie cantó ese corito, ¿verdad?, de Jehová está conmigo como poderoso gigante. Yo no sé si ella sabía, pero precisamente el tema trimestral que vamos a estar ocupando con estas lecciones nuevas que vamos a empezar, lleva como tema destruyendo gigantes espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. El orgullo es uno de esos gigantes espirituales que tenemos que procurar derrotar en el nombre del Señor, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Así que pues, allí, amados hermanos, como dice allí, a lo largo de nuestra vida, a veces tenemos que enfrentarnos a soluciones difíciles o a situaciones difíciles. Ciertamente, amados hermanos y hermanas, desde que nacemos, esto es una lucha por sobrevivir, una batalla diaria. Nada se nos da, nada lo recibimos de gratis, tenemos que trabajarlo, ¿verdad?, con la ayuda del Señor. Así que la vida está llena de retos, está llena de desafíos, momentos difíciles, situaciones difíciles, muchas veces situaciones que encontramos difícil de superar humanamente hablando. Y ciertamente hay situaciones que humanamente hablando son imposibles de superar, pero cuando vamos en ese caminar agarrado de la mano de Cristo, para Dios no hay nada imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ciertamente
Hay desafíos que humanamente hablando no vamos a poderlos superar. Con nuestras fuerzas humanas no vamos a poderlos superar. Pero esto no es cuestión de nuestras fuerzas, sino que esto es cuestión de que nuestra fe y confianza esté plenamente puesta en el Señor y nosotros caminemos a la par de lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Cuál es la razón de ser de estos desafíos en nuestras vidas? De estas situaciones, de estas tribulaciones, retos, ¿verdad? Podemos darle diferentes calificativos. La finalidad de todo esto, ya sea situaciones que simplemente la vida, vivimos en un mundo de pecado, amados hermanos, y el mismo Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, en un mundo de pecado, aunque somos nosotros personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos luz en medio de las tinieblas, somos sal de esta tierra, no estamos en una burbuja, no estamos exentos a tener que vivir las aflicciones que se viven en el mundo. Eso encima de que tenemos a un enemigo de las almas que está buscando, como dice, como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando la manera de sacarnos, de tirarnos la cascarita, de ponernos la trampa, de ponernos la tentación para que caigamos. Estas situaciones vienen a la vida para eliminarnos de nuestra carrera espiritual. Ese es el único fin de todo esto, amados hermanos, de las situaciones. Así que nosotros no, sabiendo que todos estos desafíos que vamos a ver, uno tras otro, usted puede haber superado algo hoy y sepa que mañana viene otro desafío. O sea, no acabamos de superar un desafío para entrar a otro desafío. Y así es nuestra vida continua. En el Señor es una batalla, es una guerra espiritual. Pero ciertamente la victoria que Jesús alcanzó por nosotros en la cruz del Calvario nos brinda, ¿verdad? Y esa confianza y fe que ponemos en ese sacrificio de Jesús nos permite apropiarnos de toda verdad y palabras que Él nos dejó en sus santas escrituras. Y como le dije ahorita, cuando el Señor está con nosotros no hay ninguna situación más grande. Él está con nosotros como poderoso gigante. Mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que pues, ciertamente, amados hermanos en la fe, perdone, ¿verdad? Me van a tener así toda la noche. Yo por lo menos, a mí, se me hace más fácil a mí llevar esto con PowerPoint. A mí se me hace bien difícil si no trabajo con PowerPoint. Así que pues me disculpan en esa. Ahí presentamos una ilustración como, ¿verdad? Como una persona de tamaño normal versus un gigante, una persona gigante. Aquí pues lo que quiero ilustrar es que las primeras lecciones que vamos a estar viendo, aunque ustedes no tienen el expositor, pero cuando tan pronto usted la tenga, vamos a estar estudiando el orgullo esta noche, la envidia la próxima semana, y la otra, la inmundicia, el miedo y otros gigantes espirituales que nos encontramos en el camino, que nos podemos encontrar en el camino. Esperamos hoy, ¿verdad?, en el Señor brindar algo, una palabra, un conocimiento de Dios que nos ayude a autoevaluarnos para no permitir que el gigante del orgullo pueda tomar control o dominar nuestra vida. La próxima. Sí, ayúdame allá porque no voy a poder. Amén. La afirmación fundamental. La afirmación fundamental dice que el orgullo para el hombre, el orgullo asume para el hombre la gloria que solo a Dios corresponde. O sea, parece como un juego de palabras. El orgullo asume para el hombre la gloria que solo a Dios corresponde. Aquí hay unos cuantos elementos que queremos a lo largo de lo que vamos a hablar, trabajar, pero entiéndase que el orgullo tiene que ver todo esto en la medida en que nosotros estamos mirando a nosotros mismos, nos importamos la autoexaltación desmedida,
tiene la base, creernos más que nadie, creernos lo más grande. Todo eso tiene que ver con el orgullo. Dice aquí en Jeremías 50:31 una palabra, parte de una profecía que Jeremías profirió contra Babilonia. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Esto es una palabra, ¿verdad?, que vamos a considerar dentro de la lección, pero ciertamente entiéndase en este punto que ese imperio babilónico, ya Dios había sentenciado que por su soberbia iba a caer, y esa profecía se cumple en los versículos capítulo 5 de Daniel. Vemos el cumplimiento de esa profecía de Jeremías, que si mal no me falla la mente, se dio prácticamente 70 años después, más o menos por ahí. Próxima, el bosquejo de la lección. Nada, eso para que tengan un panorama de lo que vamos a ver en la lección de hoy. Continuamos. La introducción. El orgullo es una rebelión contra Dios. O sea que la persona que exhibe orgullo, entiéndase que es una forma de rebelarse contra Dios, una forma de ponerse en enemistad con Dios. Es la esencia del pecado. Lo que sucedió en el Edén con la caída del ser humano tiene que ver con el orgullo y la autoexaltación. Pero mucho antes de la caída del Edén ocurrió la caída de Lucero, de Lucifer, que era un querubín grande, poderoso, pero quiso usurpar el lugar de Dios, quiso ser igual a Dios, quiso tener la gloria de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Así que fue desechado, fue quitado de su lugar de honor que tuvo una vez, y hoy día está sentenciado, como dice la palabra, ¿verdad? Sus días son cortos, pero está sentenciado a la perdición. El orgulloso desestima el valor que otras personas poseen. Vaya viendo todos estos elementos, amados hermanos, porque cuando una persona se burla de otro, eso es orgullo. Desestima el valor que otras personas poseen. Cuando una persona juzga a otro, eso es orgullo, porque lo está viendo desde una posición de superioridad y de desprecio y de desestimación del valor de otras personas. Cuando se habla de otros, se murmura o se habla de los demás a su espalda, también se está ejerciendo el orgullo. A veces, ¿verdad?, no lo vemos así, pero ciertamente el orgullo desestima el valor que otras personas poseen. El orgullo brota del interior del hombre que no reconoce a Dios como el creador y sustentador del universo. Se cree autosuficiente, se cree que todo lo puede, se cree que alcanza cierta jerarquía en la vida y ya no necesito a Dios. La persona orgullosa confía en sí misma, utilizando su capacidad y recursos de manera egocéntrica. Como diría una amistad mía, como el mono rascando para adentro, ¿va? Egocéntrico, mirando hacia adentro, mirando hacia sí. Todo el tiempo pensando en él, egoísmo, todo el tiempo pensando en su autosatisfacción, pero no mira las necesidades de los demás. Vocabulario. Así que, nuevamente, el orgullo es la estimación propia, fatuidad o engreimiento, vanidad. Vayan anotando todas estas palabras: engreimiento, prepotencia, presunción. Vamos a estar viendo varios términos, varias manifestaciones del orgullo. Cuando usted piense en todo eso, piense que todo esto está conectado al orgullo. Vanidad. La racionalidad es la habilidad dada por Dios de razonar, conocer y comunicar la verdad organizada lógicamente por medio de los poderes cognitivos de la mente. El Señor nos dio uso de la razón, nos dio, a diferencia de los animales, podemos pensar, podemos tomar decisiones,
podemos buscar soluciones a los problemas. Eso es parte del uso de la razón que Dios nos dio, que Dios nos... Pero esa racionalidad se vio afectada en la caída del Edén. Esa capacidad de razonar se vio afectada cuando el hombre y la mujer pecaron y cayeron. Y obviamente nosotros pues nos afectó. Pero ahora cuando vinimos a Cristo, cuando vinimos al Señor, entonces ahora nuevamente el Señor renueva nuestra mente, nuestro entendimiento y somos entonces verdaderos seres racionales. La realidad es que el hombre que está por ahí sin Dios, sin fe y sin esperanza, no está en sus plenas facultades de su racionalidad porque hay un enemigo que controla la vida, ¿verdad? Son esclavos del pecado, son esclavos del enemigo de las almas. Pero nosotros que somos libres en Cristo ahora tenemos la mente de Cristo, la mente del Espíritu. La vanidad se refiere al orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo en ser admirado y considerado por otros. La palabra dice, hablando el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es verdad que él decía esto después cuando ya era viejito, que no lo decía cuando era joven, lo dijo, ¿verdad?, cuando es mayor, pero amados hermanos, ahí aprendemos que se vive toda la vida y nos damos cuenta que los años del hombre son cortos en esta tierra. La palabra, ¿verdad?, que nos enseña que los años del hombre son 70 y 80 los más robustos. Eso es nada en la eternidad de Dios. Por lo tanto, cuando el rey Salomón, ¿verdad?, el autor de Eclesiastés, habla esta expresión de vanidad, todo es vanidad, desde su situación, ¿verdad?, que ya estaba avanzado en edad, es darnos cuenta, es reflexionar de que muchas cosas perdí mi tiempo en esta vida, cuando pude haber cultivado más a lo eterno, en vez de estar dando demasiado tiempo a lo terrenal, a lo pasajero, a lo efímero, tantas cosas espirituales, eternas, que tenemos allí y no se lo damos. Próxima. Autosuficiente. Esa es otra manifestación del orgullo, la autosuficiencia. Persona que habla y actúa con suficiencia y presunción, presumido. Arrogante. Persona orgullosa, soberbia. Cuando habla de soberbia, que tiene altivez de espíritu. Dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Estas actitudes no pueden ser parte del cristiano. La próxima. Ahí le presentamos, ¿verdad?, un mapita de lo que yo le llamo algunas manifestaciones del orgullo: arrogancia, egocentrismo, vanidad, altivez de espíritu, presunción, prepotencia, y podemos seguir mencionando muchas otras, amados hermanos y hermanas en la fe. Todo esto es orgullo. Y nosotros, la palabra nos hace un llamado a que tenemos que sacar de nosotros todo lo que pueda llevarnos al orgullo. Aquí el grande es el Señor. Dice la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pablo dijo, siervo, tengo todo por estiércol, por basura, por fin de ganar a Cristo. Y la palabra, ¿verdad?, nos habla el propio Jesús de que siervos somos, ¿verdad?, siervos inútiles somos, hicimos lo que nos corresponde hacer en el Señor. Así que qué bueno que uno pueda superarse en la vida y tener metas, poder superar, pero no podemos permitir que esto nos nuble el entendimiento y permita que el orgullo se apodere. Tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que en cada triunfo, gloria al Señor, gracias a ti, Señor, que tú eres el que, si no es por ti, ¿verdad?, todo lo debo al Señor. Mi casa, mi familia, todo se lo debo a Él. Desnudos salimos del vientre de nuestras madres, no traímos nada a este mundo, nada nos vamos a llevar de este mundo tampoco. Que esto de amasar tanto, como dice aquella porción de la palabra, que llenó su granero y expandió su granero, y dijo, alma, ahora
gózate de todo lo que has podido acumular. Y ahí la muerte vino a pedirle el alma. Esta noche vienen a pedirte el alma. Y todo lo que hiciste, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a hacer de todo eso? Así que eso es parte de lo que nosotros tenemos que reflexionar en todo esto. La parte 1, el orgulloso ignora que todo le pertenece a Dios. Próxima. Dios creó al ser humano como un ser racional, ya lo mencionamos, pero la caída afectó esa capacidad del ser humano para usar adecuadamente el potencial dado por Dios. Pero qué bueno que Cristo murió en la cruz y por medio de ese sacrificio y por medio de nuestra fe y confianza en Él, vino a nosotros, a nuestra vida, a través de su Espíritu Santo cambió nuestro ser, nuestra vida, y ya hemos sido superados a ese estado, a eso que perdimos en el huerto del Edén, en la medida que estamos en el Señor, claro está. Dice que ignorando que todo procede de la mano de Dios, no podemos, amados hermanos, perder de perspectiva, como dije ahorita, que todo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de lo que en él habita, todo lo que hay en el mundo es de Dios. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y como dice la palabra en Mateo 25, sobre la parábola de los talentos, ¿verdad? Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que el Señor pueda decir esas palabras de nosotros: entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco, lo mucho que Dios haya puesto en nuestras manos, fuimos responsables, fuimos buenos mayordomos, administradores, tanto de nuestros dones espirituales, como también nuestros talentos, habilidades, capacidades que Dios nos ha dado, que la hayamos podido probarle al Señor, ¿verdad? Evidenciarle al Señor que la empleamos al máximo para la gloria y la honra de Él. Así que el hombre no ha reconocido que su autoridad sobre el mundo creado por Dios le fue delegada y sucumbió al orgullo, que es la esencia del pecado. En el huerto del Edén, la mujer fue engañada por la serpiente y le estimuló, le estimuló el ego, le activó el sentimiento de orgullo, de aspirar a ser como los dioses, porque eso fue lo que le dijo la serpiente: si comes de ese fruto, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, si comes de este fruto, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, miren, sabiendo el bien y el mal. O sea que le abrió le estimuló el orgullo, le habló el orgullo, para que entonces cayera en la trampa, en la tentación de también desear ser igual a Dios. Y ciertamente pues pecaron. Y esto entonces nos acarrea a nosotros, a la raza humana y toda la historia humana, las calamidades que hemos vivido. Pero qué bueno que aunque esta historia en el capítulo 3 no termina triste, sino que desde el propio capítulo 3 de Génesis ocurre la primera promesa mesiánica de la simiente, de la mujer. Vendrá uno que herirá en la cabeza a la serpiente, aunque la simiente de la serpiente le herirá en el calcañar. Así que ya había una promesa de que ciertamente la raza humana cayó, pero Dios proveyó ya el medio de salvación. Y recordemos que la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis precisamente se trata del tema de la salvación y la redención del ser humano caído hasta los finales, ¿verdad?, de los tiempos, de cómo va a ser la consumación de todo. Próxima. Aquí hablamos sobre la historia de Nabucodonosor, haciendo la historia larga, corta, porque como le dije, pues lo puede leer los capítulos 4 y 5 de Daniel. Nabucodonosor fue un rey poderoso, fue un rey
del imperio babilonio, el imperio de oro de la estatua, aquella visión de la estatua que Daniel le interpretó, que ese imperio era la cabeza de oro, imperio que aunque no tenemos muchos recuerdos de esa época, pero no sé si alguno de ustedes han escuchado sobre los jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Esa estructura, esa arquitectura bien antigua, pero adelantada a los tiempos, que este rey, pues viendo todas estas cosas que había hecho, se llenó de orgullo. Se llenó de orgullo y el Señor tuvo que, Dios, reducirlo a prácticamente a un animal, una bestia, que por 7 años hasta le echó pluma, sacó garra y estaba loco, completamente desquiciado. Pero cuando Dios lo restauró nuevamente, alabó a Dios y reconoció a Dios. Dice que posterior a ese evento, el poderío de Nabucodonosor fue aún mayor que antes, y pues y reconoció a Dios. Pero esta historia contrasta con su hijo o nieto, Belsasar, quien años luego que ya había pasado el rey Nabucodonosor, este rey de Babilonia, en el capítulo 5 habla de cómo profanó, cómo hizo una fiesta y mandó a pedir los utensilios, las copas sagradas del templo de Jerusalén, y las profanó, son cosas consagradas a Dios. Eso nos da una enseñanza, amados hermanos, que nosotros consagramos a Dios. Eso es sagrado para Dios, no lo podemos usar para lo pagano. No podemos mezclar lo profano con lo santo. Y ciertamente, pues esto provocó, como reza el capítulo 5, que de momento apareció una mano escribiendo en la pared. Y dice que esta experiencia le llenó de miedo al rey, al ver esa mano ahí, ¿verdad? Aparecer como un fantasma quizás de una mano escribiendo en la pared unas palabras, Mene Tekel Uparsin, que mandó, el rey se volvió loco y mandó a buscar a todos los sabios que pudieran descifrar este mensaje, esta palabra, porque no había. Y de hecho, todos los sabios que fueron no podían, no sabían. Pero la mamá de Belsasar se acordó, ¿verdad? Y le recordó a Belsasar que cuando el rey Nabucodonosor reinaba había un hombre llamado Daniel, alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno que cuando uno es fiel a Dios y se pone en las manos de Dios y a veces está en el anonimato, pero uno sigue ahí fiel a Dios, Dios siempre se va a acordar de uno. Dice la palabra que Dios honra a los que le honran. Dice la palabra que cuando ore, entra en los secretos, cerrada la puerta en tu cuarto, tu habitación, ora a Dios en los secretos, que Dios que ve en los secretos te recompensará en público. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso, amados hermanos, ¿verdad? Nosotros seamos fieles a Dios, seamos siempre, ¿verdad?, consistentes en el Señor, en las cosas de Dios, porque cuando fuera el tiempo, el Señor, ¿verdad?, nos va a exaltar para la gloria y honra de Él, ¿verdad?, que podamos hacer para Él. Pero Daniel, pues, pasó el rey de Nabucodonosor, quizá, ¿verdad?, los otros reyes no tenían la confianza, pero Daniel se mantuvo bajo perfil, como le llamamos, off record, bajo perfil, haciendo su trabajo, pero siempre fiel a Dios, y se acordaron de él y lo mandaron a buscar, y fue el único que pudo descifrar lo que decía aquellas palabras. Y nuevamente, aquí apelamos a que la altivez de espíritu del rey Nabucodonosor a ignorar a Dios, su necio corazón provocó en él orgullo desmedido que se transformó en demencia, ya que Jehová provocó en él una extraña enfermedad que le duró unos 7 años. Pero al cabo del tiempo recuperó la razón y bendijo al Altísimo. Ahorita vamos a retomar la historia de Belsasar, pero la próxima, resiste a los soberbios. Cuando la persona se envanece en sus logros alcanzados, desarrolla un amor excesivo por su propia excelencia, entonces no reconoce a Dios ni a las personas que han contribuido al desarrollo de su potencial humano.
Amados hermanos, todos los que estamos aquí hemos logrado lo que hemos logrado primeramente por Dios y por aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado, desde nuestros padres, maestros, mentores, mentoras, personas que Dios ha puesto que aún las personas negativas, aún las personas que nos han hecho daño, han sido maestros para nosotros, porque hemos aprendido lo que es tener la paciencia, hemos aprendido lo que es poder superar los improperios, el maltrato de otros. Pero aquí, amados hermanos, a veces nos envanecemos los logros alcanzados y hay un amor excesivo por la propia excelencia. Nuevamente, tenemos que tener cuidado con eso en nuestra vida cristiana, porque eso, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo, eso estaba. Pero ahora en el Señor, los logros que tengamos, siempre, Señor, gracias por este logro. La gloria es tuya y hasta aquí, ¿verdad? Tú nos has ayudado y nos das las fuerzas. Las actitudes de la persona soberbia se transmiten a través de la insolencia, la mirada altiva, debido a que la persona se siente superior a los demás. Así, ahí es que está la clave. Este sentido de superioridad hacia los demás es algo que no podemos permitir en nuestra vida. Delante de Dios, las personas no son valoradas ni por sus riquezas, ni por su posición social, académica o política. Dios está por encima de las órdenes sociales de este mundo. Y si Dios, que es nuestro Señor y Creador, el soberano del universo, no nos mira, no hace excepción de personas, no nos mira, no hay nenes lindos ni nenes feos, sino que nos mira a todos iguales, nosotros también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mirar con sus ojos, podamos sentir con su corazón, que podamos mirar a las personas como uno, como nuestro hermano, no por la división social, académica o política, sino que todos somos hermanos. Así como Dios nos ve a nosotros, nosotros podamos ver a los demás sin excepción de persona. Próxima. Gracias. Dice que cuando usted estudia los libros de Jeremías, Isaías, Jeremías y Ezequiel, Isaías fue un poquito un poco antes, escribió bastantes años antes de Jeremías, y Jeremías y Ezequiel tuvieron más o menos un momento dado, fueron contemporáneos, pero ambos, los tres, denunciaron la soberbia del pueblo de Dios constantemente. Si usted lee el libro de Isaías, Jeremías y Ezequiel, va a ver esa constante de este señalamiento al pecado, al orgullo, a la soberbia de ese pueblo, y sobre todo la ciudad de Jerusalén, que había perdido el norte. Lamentablemente, lo que vemos en estos profetas y todos los libros de los profetas es el llamado de Dios al arrepentimiento de ese pueblo, pero lamentablemente este pueblo cada día más duro de servir, y la sentencia del castigo de lo que iba a suceder por su pecado, las consecuencias, Dios se lo advirtió. Dice la palabra que Jehová el Señor no hará nada sin que revele sus secretos a los siervos de los profetas. Y todo eso que vivió el pueblo de Israel, del exilio, de que se los llevaron cautivos, y todo eso, y que destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, el primer templo, todo eso fue advertido por el Señor debidamente, y lo vemos en estos profetas. Anunciaron un juicio de Dios sobre el orgullo y la arrogancia del ser humano. Acá en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 5 al 6, aconseja acudir a Dios en humildad, esperar y confiar en Él, reconociendo que Dios es el que exalta al ser humano y lo capacita para realizar buenas obras. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, ¿verdad? Es un llamado a la humildad para con los hombres, pero a la humillación ante Dios. Próxima, la parte 2. El orgullo es el espíritu de suficiencia, de autosuficiencia y superioridad. Próximo. La vanagloria.
La vanagloria guía a la persona a colocar como prioridad en su vida la adquisición de bienes y materiales, la opulencia, los placeres. Eso es lo que tiene que ver con vanagloria. O sea, que vea la palabra, el término vanagloria, que es parte de las manifestaciones del orgullo, en este ámbito de la adquisición de materiales, de bienes materiales, de opulencia, de placeres. Y amados hermanos, no queremos que nos malinterprete, ¿verdad? Cada uno de nosotros dice la palabra que el obrero es digno de su salario y cada cual, ¿verdad? Dios le ha dado diferentes profesiones, capacidades, le ha bendecido de manera especial. Y pues, qué bueno, ¿verdad? Si usted haciendo el trabajo del Señor y siéndole fiel a Dios, el Señor lo bendice y le permite amasar recursos materiales, pues maravilloso, ¿verdad? Acuérdese, ¿verdad? Que esto es de Dios, no son suyos. Esto es de Dios, somos administradores de lo de Dios y que siempre, ¿verdad?, tenemos a la disposición de ponerlo a la disposición de Dios. Pero ciertamente hay unas personas que esto les nubla el entendimiento, les nubla la razón y se creen que porque tienen bienes materiales, opulencia y placeres, esto los guía a esa obsesión en la vida, a esa prioridad en la vida de todo esto. El centro de su vida gira en torno a esto. Entonces, porque se cree una persona superior, en el fondo, como le dije, es el orgullo porque se cree superior a los demás. Este problema, ¿verdad?, que a veces hay entre los vecinos, de que si uno compra un carro nuevo, el otro vecino a la otra semana tiene otro carro nuevo, si aquel vecino hizo una cosa o puso unas placas solares, pues no, ahora también vengo yo y pongo placas solares. Tiene que ver con esto, de que tenemos esa envidia, porque queremos estar siempre, vernos superior a los demás. Juan compara esta actitud con la mundanalidad. Quiero que veamos ese verso de Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El versículo 15, el previo de Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta palabra de no amar al mundo contrasta con, ¿verdad?, no améis al mundo, contrasta con lo que dijo el Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando hablan en Juan 3:16 acerca de amor al mundo, es que nos amó a ti y a mí, a la humanidad perdida, aquellos que en el huerto del Edén perdieron el norte y ahora Él vino a rescatar con su muerte. Pero cuando habla aquí en Juan Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16, cuando se refiere al mundo, se refiere al sistema del mundo, al orden mundial, ¿verdad? Esa palabrita que se oye mucho por ahí, el nuevo orden mundial. El orden del mundo. No amemos todo lo que el mundo, lo que es ese sistema del mundo social, económico, político, todo eso. Ese es el mundo al que se refiere aquí, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren lo que dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, las tres manifestaciones del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Sencillo. La vanagloria guía a la persona a colocar como prioridad la adquisición, ¿verdad? Y como ya dijimos, placeres, opulencia, la vanagloria de la vida. La mundanalidad va dirigida a la temporalidad y la trivialidad de las cosas pasajeras de este mundo material. Todo eso que el mundo ofrece, el sistema del mundo es pasajero y no nos lleva a una relación con Dios, no nos lleva a un crecimiento de nuestra vida espiritual. Vivimos en el mundo, pero nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y si nuestro tesoro está en los cielos, allá estará nuestro corazón. Hagamos tesoro en los cielos. Estamos aquí en la tierra, nos
no participamos, ¿verdad?, del sistema del mundo porque estamos aquí, pero no amemos a este sistema del mundo, no nos entreguemos a este sistema, no vendamos nuestros principios por este sistema, sino que sigamos siendo fieles al Señor. El apóstol Pablo aconseja a los cristianos en Colosenses 2:8 a no dejarse engañar por vanas filosofías basadas en ideas y tradiciones humanas. Colosenses 2, capítulo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Ese sistema del mundo, sus filosofías, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, todo esto, nosotros en Cristo hemos superado todo eso. Ya eso no nos afecta a nosotros, ¿verdad? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. La próxima, el orgullo manifestado en la forma de un complejo de autosuficiencia. Todo, ¿verdad?, descansa en ese sentido de autosuficiencia, de creernos que tenemos todo ya resuelto por nuestros propios medios. Se convierte en un enemigo poderoso, haciendo creer a la persona que su esfuerzo y capacidades humanas son la mejor garantía que le otorga el triunfo. Y nuevamente, no nos malinterprete, ciertamente nosotros tenemos que, cuando queremos alcanzar algo, nos lo proponemos, trabajamos para ello y hacemos un esfuerzo, pero siempre pensando que es para la gloria del Señor, pero no pensando que esto es la garantía del triunfo. Nuestro triunfo, nuestro éxito, todo lo que nosotros en esta vida podemos alcanzar, lo debemos a Dios, no a nuestras propias fuerzas. Nosotros hacemos nuestra parte, pero Dios hace lo imposible. Ahora entonces volvemos al tema de Belsasar, ¿verdad?, que lo dejé sobre la mesa ahorita. Belsasar, lamentablemente, pues, lamentablemente hizo lo que hizo, de profanar los utensilios del templo, y pasó lo de la escritura en la pared. Mandó a buscar a los diferentes sabios de la región, pero no pudieron descifrar el escrito. Mandaron a buscar a Daniel, y Daniel entonces, como dice aquí, actuó con valentía y le interpretó la escritura. Dice: cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Así que Daniel en ese pasaje bíblico le dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Esto Daniel le recuerda a Belsasar el orgullo de su abuelo Nabucodonosor, su padre. Pero ahora él le reprocha a Belsasar: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Así que la misma noche que fue muerto Belsasar, esa misma noche fue muerto Belsasar. O sea que profanó, por su orgullo, se atribuyó el creer que podía profanar lo de Dios, y no pasó de esa noche. Murió esa misma noche en manos, ¿verdad?, de los medos y los persas que invadieron ese imperio, ¿verdad?, y lo derrocaron. El orgullo desmedido lleva al ser humano al fracaso, como ocurrió con el rey Belsasar, y dice aquí su abuelo, pero acá dice el papá, su padre, Nabucodonosor, ya que buscaban reconocimiento de los hombres e ignoraban el reinado de Dios. Amén. Continuamos. Jesús incluye el orgullo. Ya entonces mencionamos algunos
pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? La caída del hombre, mencioné, ¿verdad? Un poquito por encima, aunque no estaba en la lección, lo de Satanás, que se lo orgulleció. Lo de la caída de Satanás, ¿verdad? Habiendo sido primero Luzbel, Lucifer o Lucero, lo encontramos en el capítulo 14 de Isaías y en el capítulo 28 de Ezequiel y también en Apocalipsis, me parece que 18, por ahí, o 17, 18, también habla algo de la caída de Satanás, del orgullo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en palabras del propio Jesucristo, en Marcos 7, capítulo 7, versículos 20 al 23, Jesús le habla a aquellos hombres y dice, pero decía que de lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que entre los vicios corruptores que menciona Jesús aquí está la soberbia o el orgullo. Y estos corruptores generan depravación a gran escala en la sociedad. La maldad nace, ¿verdad? Como dice aquí, salen los malos pensamientos del corazón del hombre. Así que cada hombre en la tierra que no tiene a Dios, eso es todo el tiempo soltando maldad, soltando todo esto. Por lo tanto, por eso es que tenemos el mundo que tenemos, caído, que solamente Cristo lo puede remediar si le damos el corazón al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El pecado es reflejo de la perversidad del corazón humano, la mente y la disposición y la voluntad. Una mala acción comienza en el interior con un pensamiento, lujuria, envidia, odio, revancha. Cuidado, amados hermanos, con nuestros pensamientos. Pidámoslo a Dios, como dice Isaías 26:3, que tú guardarás aquel cuyo pensamiento en ti, cuyo pensamiento está en Jehová y cuyo pensamiento en él persevera. Alabado sea el nombre del Señor. Que en todo lo bueno, en todo lo agradable, como dice el Filipenses, en todo lo de buen nombre, en eso podamos pensar. Procuremos que el pensamiento de Dios sea lo que ocupe nuestra mente, en nuestro diario vivir, porque Satanás va a estar buscando la manera de colar pensamientos negativos. Un ejercicio que yo trato de hacer en la mañana, ¿verdad? Una vez me levanto y hago mis primeras oraciones en la mañana. Yo prácticamente estoy orando todo el tiempo, amados hermanos. La palabra dice que hay que orar sin cesar. Yo pues me levanto por la mañana, ¿verdad? Hago mis oraciones, pero cuando voy para el trabajo, ahí estoy orando al Señor. Cuando entro a mi oficina, después que saludo a mis compañeros y compañeras, me siento en mi área y ahí estoy haciendo mis cosas, pero pensando en el Señor y meditando en Él. Y constantemente siempre trato de mantener la mente en el Señor. Y algo que me ayuda a mí mucho es siempre poner musiquita cristiana o poner alguna predicación, algo que siempre mi mente piense en el Señor. Y ya yo no veo ni noticiero, ya yo no veo televisión. Trato de todas esas cosas que lo que hacen es cargarle la mente a uno, dejar eso afuera y cargarlo de lo de Dios. Así que eso es un ejercicio, porque precisamente como dice aquí, la mente, o sea, el campo de batalla es la mente. Por eso el yelmo de la salvación es importante para que cubrir esos dardos de fuego que quiere entrar a nuestra mente, para inducir sentimientos de lujuria, de envidia, de odio, de revancha. El orgullo puede existir también en el corazón del cristiano. Ese es el punto, amados hermanos, que hemos tratado de esbozar, que ciertamente esto es un hecho, esto es una realidad en el que no tiene a Dios, eso es así. Pero lamentablemente, aún personas que le sirvan al Señor, que han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido caído trampa del enemigo en esto, para entonces volverlos otra vez a traerle nuevamente
hacia el mundo otra vez. Así que habla aquí, ¿verdad? Hay unos pasajes aquí de Romanos 12:3 y 1 Corintios 4:6, donde nos habla que el orgullo puede existir en el corazón humano cuando éste se siente superior a los demás, convirtiéndose en soberbia. Tengo aquí un pasaje de Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Es interesante, por eso es que lo leo. Esto hablando Pablo a los corintios, dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de muchos, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os embarezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Y aquí está la palabra: ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Aquí Pablo le habla, hace un llamado a aquellos cristianos de Corintios que tenían unas cositas, ¿verdad? Querían servirle a Dios, pero había unas cositas que Dios tenía que trabajar con ese pueblo. Y Dios, ¿verdad? A través de las palabras de Pablo, los moldea y trabaja esa parte del orgullo. No sentirnos superior a los demás, no gloriarnos, no quitarle la gloria a Dios por nada. No tenemos nada de que gloriarnos. Lo único que nosotros tenemos que gloriarnos es de la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La última. El soberbio tropezará y caerá y no tendrán quien lo levante. Dice, el profeta Isaías hace mención del inminente día del poder y del juicio divino, en el cual los idólatras se ocultarán aterrorizados ante la manifestación del poder de Jehová. En Isaías 2, capítulo 6 al 22, vamos a leer solamente del 12 al 17, dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. Dice que Jehová vendrá contra todo eso, y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Toda exaltación, toda gloria la merece el Señor, es de Él. Eso no nos toca a nosotros. El día del Señor que se refiere aquí, ¿verdad? Va a ser esos tiempos finales. Ya, ¿verdad? El pueblo de Israel en su momento pues sufrió unas consecuencias, pero cuando habla aquí del día de Jehová de los ejércitos, esos son acontecimientos que habrán de venir en el futuro, donde Dios cobrará su venganza, dice la palabra, de toda esta maldad que por tantos milenios ha estado el hombre, ¿verdad? Al final de los tiempos, dice que la palabra nos habla en Apocalipsis de los juicios, que esta tierra recibirá juicios como nunca en la historia había recibido esta tierra por la maldad humana. Pero Dios, dice la palabra, que ahora mismo que estamos aquí, hay oportunidad de salvación. Dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay oportunidad. El Señor da oportunidad de salvación, da oportunidad de reivindicar al ser humano. Lamentablemente, según lo que nos enseña la palabra, pues va a llegar el día, ¿verdad?, que Él va a cobrar su venganza. Así que, amados hermanos, en resumen, el orgullo es mencionado en una lista de vicios corruptores que emanan del interior del ser humano. Los vicios corruptores generan depravación a gran escala, ya que la persona pecadora transgrede la ley de Dios consciente y voluntariamente. Por tanto, el juicio de Dios sobre la persona orgullosa será implacable. Así que eso Dios no tiene parte con los orgullosos. El orgullo es un vicio corruptor y que emana del interior del ser humano.
Pero la buena noticia, solamente la gracia divina puede curar la enfermedad de la naturaleza humana cuando ésta sucumbe ante el orgullo. Así que el llamado del Señor en esta hora es que todo cristiano debe cuidarse de la mente carnal y egocéntrica que hace que el ser humano se sienta superior a los demás debido a los dones, talentos y ministerios que Dios le ha dado para ser útil al servicio de la humanidad. Nuevamente, qué bueno, ¿verdad?, que Dios nos dé dones y talentos, pero al final siervos inútiles somos. Al que más tenga cuidado, porque al que más Dios le da, más le va a demandar. Así que si Dios, ¿verdad?, si usted se siente una persona privilegiada que ha tenido unos dones y talentos, más le vale que usted esté en récord, que ha empleado eso al máximo para la gloria del Señor, porque lamentablemente esa escritura de la pared donde dice te he hallado falto, ¿verdad?, se aplicaría en nuestra vida en la medida que Dios nos dio talentos y lo que hicimos fue enterrarlos y no usarlos para la gloria y la honra del Señor. Amados hermanos y hermanas en la fe, muchas gracias, ¿verdad?, por esta parte, ¿verdad? Perdone, ¿verdad?, quizás un poco lo larguito, pero amados hermanos, lo importante es que usted tenga esto como una autoevaluación en nuestra vida. Esta lección me toca a mí en particular porque cuando yo no tenía a Dios en mi corazón y en mi vida, el orgullo era algo que estaba presente en mi vida constantemente. Siempre era una persona jaquetona, altanero, altivo, no perdía una discusión con nadie, pero eso Dios tuvo que trabajar con mi vida y todavía, ¿verdad?, tiene que trabajar en unas áreas todavía. Pero lo hemos puesto en la mano del Señor, pero no permita que eso le quite el favor de Dios en su vida, no permita que eso sea un obstáculo, no permita que eso sea algo que le haga perder la comunión con el Señor tan preciada. Qué maravilloso es poder tener esa comunión con Dios, esa conexión con Él cada día. Pero estas cosas, estos gigantes, hoy estudiamos el orgullo, mañana, ¿verdad?, la próxima semana vamos a ver la envidia y otros. Estos gigantes emocionales, en la medida que están en nuestra vida, estorban nuestras oraciones, estorban nuestra comunión con Dios. Pone estorbo en el favor de Dios a nuestras vidas. A veces nos preguntamos, ¿qué está pasando en mi vida? Que yo no progreso espiritualmente, que voy para atrás o que no me veo avanzando. Autoanalicémonos, que no haya nada de estas cosas en nuestra vida y que no nos descuidemos esta salvación tan grande. Dios les continúe bendiciendo. Les dejo entonces con nuestro pastor.